Hoy estaremos conversando acerca de pruebas que muestran la confiabilidad de las Escrituras. Y en este sentido, entonces, estaremos planteando el hecho de no solo la necesidad de creer en las Escrituras como un libro inspirado, sino mostrar de hecho la singularidad de este maravilloso, fascinante y extraordinario libro. Hemos estado hablando acerca de pruebas que muestran la existencia de Dios, pero muchos en el mundo no creen en que la Biblia sea un libro inspirado, un libro sobresaliente o especial. Sin embargo, este programa está dirigido precisamente a mostrar las evidencias, las pruebas de que la Biblia realmente es un libro sobrenatural y sobresaliente. Por ejemplo, el libro de sagrado de la Escritura, la Biblia es un libro único porque es un libro escrito no por un hombre. La Biblia no es el producto de la ocurrencia de una persona en particular que se sentó en una mesa en algún momento y empezó a escribir o a redactar la historia de la Escritura como la conocemos. No. La Biblia fue escrita en un período de 1600 años, escrita por 40 autores distintos. Estos autores estaban separados geográficamente, muchas veces, estaban separados por el tiempo. Muchos de ellos escribieron en épocas muy distintas, pero también estaban separados muchos de ellos culturalmente, puesto que muchos escribieron dentro de una cultura distinta. La Biblia fue escrita, algunos de ellos, por ejemplo, fueron campesinos, otros reyes, estadistas como Daniel, líderes como Moisés, tenemos guerreros como Josué, médicos como Lucas, tenemos de hecho contadores como Mateo y demás. Así que la Biblia tiene una marcada singularidad. De hecho, si nosotros pensáramos en este momento encerrar en algún hotel de lujo a 40 de las mentes más brillantes del mundo para que escribieran, entregaran a la humanidad un libro, pienso que no lo pudieran lograr. No pudieran lograrlo porque las mentes humanas, cada una tiene su propia cosmovisión, su propia forma de formular los pensamientos, su propio criterio, y todo esto entonces entraría en una especie de divergencia. Sin embargo, en la Escritura, en la Biblia, nosotros podemos encontrar unos 40 autores, escribiendo en fechas distintas, en tiempos distintos, separados por espacio, por cultura y profesión. Y a pesar de ello, escribieron una colección de libros, pero también un libro armónico. Un libro armónico porque la Biblia tiene su principio, puesto que encontramos en el Génesis el principio, el comienzo de todas las cosas, el principio de la creación, el principio del pecado, el principio de la vida humana, animal o terrestre. Pero también encontramos un desarrollo, un trama, y esa trama es el desarrollo de la trama humana. El hombre, su caída,
su propósito de restauración. Pero también nos encontramos con un final concluyente, con juicios y con restauración. Así que la Biblia es un libro armónico, a pesar de que también es una colección de libros, porque cada libro tiene su propio tema, su propósito y su contexto distinto. Sin embargo, cuando nosotros lo unimos, nos damos cuenta que hay una historia, y esa historia es la historia de Dios redimiendo al hombre. Sin embargo, la Biblia es un libro único y singular también, porque la Biblia es un libro que ha demostrado ser veraz a lo largo del tiempo y de la historia. La Biblia, por ejemplo, es considerado a la actualidad uno de los libros más antiguos de la historia. Por ejemplo, el libro de Moisés, el Génesis, fue escrito unos 500 años antes que los más antiguos escritos hinduistas y budistas. Y estos últimos, sin embargo, tienen marcadas diferencias, contradicciones, hablan acerca de hechos o acontecimientos que nunca han podido ser constatados y verificada su veracidad. Sin embargo, hablan también de hechos absurdos que no congenian con la realidad. Hablan acerca de lugares geográficos y de personas que aparentemente son ficticias, porque las mismas nunca han podido ser comprobadas y constatadas. Pensemos en el Corán, el libro escrito por Mahoma, que fue escrito 1000 años antes que el último libro escrito en la Biblia. Y a pesar de esto, Mahoma nos relata que tuvo una visión en una cueva cuando éste aún era analfabeto, y el ángel entonces le dio la revelación de lo que hoy conocemos como el Corán. Pero pensemos en el libro escrito por Joseph Smith, Los Mormones, que es un libro escrito recientemente. Hace pocas décadas tenemos escrito el libro de Joseph Smith o Los Mormones. Este dice haber tenido también una visión con un ángel llamado Moroni, que le mostró unas tablas especiales que podían ser vistas o leídas solamente con unos anteojos especiales. Y hoy no tenemos documentos, no tenemos tablas, no tenemos los anteojos, y sin embargo entonces, a pesar de ello, hoy tenemos actualizaciones y correcciones de estos escritos que dice haber tenido Joseph Smith con este ángel llamado Moroni. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la Biblia, nosotros vemos que la Biblia ha permanecido intacto su mensaje a lo largo del tiempo y de la historia. Esto nos habla de una marcada singularidad que hay en este maravilloso y extraordinario libro de las Sagradas Escrituras. Pero pensemos también en los escritos de filósofos como Albert Einstein, como Aristóteles, como Platón. Estos tienen copias de sus escritos más antiguos en 5, 8, 4 y 3 copias respectivamente. Pero pensemos en la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero
es considerado el segundo libro antiguo más confiable después de la Biblia. Y la Ilíada de Homero tiene a la actualidad unas 600 copias antiguas de manuscritos de los originales. Sin embargo, la Biblia a la actualidad tiene unas 32.000 copias de manuscritos antiguos. Esto nos habla de su marcada y singular confiabilidad que podemos ver en las Escrituras. La Biblia sigue siendo y se mantiene como el libro antiguo más confiable en toda la historia. La Biblia habla de hechos, acontecimientos, reyes, faraones, lugares que a la actualidad muchos de ellos han sido verificados y constatados. Por ejemplo, hace décadas atrás se pensaba que Pilato era solamente una figura de ficción que se encontraba en los registros bíblicos. Sin embargo, recientemente se ha encontrado una inscripción de Pilato que data de los tiempos de Cristo. Esto entonces nos habla de la veracidad de las Escrituras. La Biblia no teme mencionar con nombres a reyes, faraones, cónsul y procónsul, gobernadores y tetrarcas. Esto nos habla de un libro que es digno de ser confiable y que es veraz en lo que dice y afirma. Sin embargo, nosotros debemos de pensar y reflexionar. Si la Biblia es un libro que tuvo un cuidado tan meticuloso al momento de su transcripción o traducción, ¿cómo no creer y confiar en este maravilloso y extraordinario libro? La Biblia, por ejemplo, para un copista poder traducir la Biblia, antes tenía que contar, una vez escrita, la cantidad de palabras que había en el manuscrito original y la cantidad de palabras que se encontraba en la copia ya realizada. No solo esto, si el copista escribía el nombre Dios o Jehová o Yahweh de manera incorrecta, toda la hoja se desprendía del manuscrito, se desechaba. Pero si por alguna razón, escribía 3 veces de manera incorrecta el nombre Yahweh, toda la copia era desechada. De alguna manera, había cierto cuidado. Se contaban las letras, se contaban las palabras y se contaban los espacios en los manuscritos. Solo para escribir el nombre Yahweh o Jehová, se requería que el copista antes procediera a bañarse 7 veces antes de escribir el nombre Jehová. Esto, a pesar de que cualquiera pudiera decir esto era resultado solamente de un prejuicio tradicional, esto nos apunta al gran cuidado que se tenía cuando se escribían ciertas palabras, términos o nombres en las Escrituras. Pero no solamente esto, al escribirse el nombre Yahweh o Jehová o Dios, esto permitía o se procedía de la siguiente forma, y es que la pluma debía ser desechada, quemada. Nunca más se volvía a escribir algún otro asunto con esta pluma con la cual se había escrito el nombre santo, santo, santo de Yahweh.
Esto nos habla del meticuloso cuidado que había. Pero hablando acerca de las evidencias de la traducción de las Escrituras, podemos pensar en la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia que fue la primera traducción del hebreo, que es el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, para vertirlo o traducirlo al griego. Esto se dio cerca del año 250 a.C. Alejandro Magno había conquistado gran parte del mundo conocido en esa época y de alguna manera él quería culturizar el mundo que tenía para ese tiempo. Para esto, claro, requería o se iba a necesitar de que por lo menos los escritos más importantes de cada nación fueran traducidos al idioma griego, de manera que el mundo pudiese conocer o unir todas las culturas en un idioma universal, y ese idioma sería el griego. Alejandro Magno para esto entonces reunió 70 ancianos de los más ilustres, y estos 70 ancianos en lugares distintos se le entregó un ejemplar del Antiguo Testamento para que lo vertieran o tradujeran al griego. Estos empezaron su trabajo de traducción, y una vez completo este trabajo de traducción, se cotejaron estas 70 copias, y al verificar cada una de ellas y constatar la una con la otra, notaron que eran prácticamente mínimas e imperceptibles las diferencias que habían en las traducciones, puesto que las diferencias, muchas de ellas eran de términos que estaban siendo vertidos simplemente para una mejor comprensión del mensaje a comunicar. Una copia extraordinaria. Y de ahí conocemos la Septuaginta, la versión de los 70. De ahí el término Septuaginta, que significa 70, y esto por las 70 copias, 70 ancianos que tradujeron estos 70 manuscritos o estos manuscritos. Entonces, todo esto nos habla de la confiabilidad y del cuidado que siempre Dios ha tenido con la Escritura. Pero no solamente esto. Pensemos en que la Escritura ha permanecido al paso del tiempo. Y quiero explicarme en este sentido. Muchos libros antiguos se han escrito y han desaparecido o dejado de ser. Muchos libros antiguos hoy lo tenemos, pero luego entonces sencillamente es como si nunca hubiesen existido. Sin embargo, la Biblia es un libro singular, porque es un libro que ha permanecido frente a ataques. Y pensemos en esto. En el período del año 100 al año 313 después de Cristo, se estima que mataron cerca de 2 millones de cristianos simplemente para exterminar el cristianismo. De hecho, Antonio Pío, o Máximo Severo, disculpen, levantó un monumento, y este monumento decía: en honor al exterminio de los cristianos. De alguna manera han perseguido a sus predicadores, han matado a sus propagadores. Sin embargo, a pesar de ello, la Escritura se ha mantenido en pie. Se estima que Máximo Severo quemó, incendió, incineró cerca de 50,000 copias o manuscritos de textos de la Escritura. Sin embargo, esto es algo extraordinario en cifra o número, porque traducir o transcribir un escrito de la Biblia
para esta época en el que el trabajo era completamente manual, su transcripción, cada manuscrito traducido de la Biblia completa requería un trabajo de un año completo. Así que 50,000 manuscritos, en términos redondos, estaríamos hablando de una inversión de 50,000 años de traducción a mano por diferentes copistas. Entonces fue un trabajo arduo. Sin embargo, a pesar de que se incineraron tantos manuscritos en el período del gobierno del 313 después de Cristo, Máximo Severo, a pesar de ello, la escritura se ha mantenido en el paso del tiempo y ella ha demostrado ser un libro singular, ha demostrado ser un libro inspirado, ha demostrado ser la palabra de Dios. Pero no solamente esto. La Biblia a lo largo del tiempo fue prohibido durante siglos y décadas. Pero a pesar de ello, la Biblia ha seguido permaneciendo. La Biblia fue prohibida y tenemos entonces, por ejemplo, a Wesley. Tendremos a Wycliffe aquí exportando la escritura, traficándola dentro de rollos de telas, traficándolas en barcos para que puedan llegar a otros reinos además de Inglaterra cuando la Biblia era perseguida. Sin embargo, allí cuando la Biblia era perseguida y era prohibida, la Biblia se traficó de manera ilegal en latas de aceite, en sacos de arroz, de habichuela y otros granos, en rollos de tela, como habíamos dicho anteriormente. Pero la Biblia, su propagación nunca se ha detenido a lo largo del tiempo y de la historia. Esto nos evidencia, nos dice que la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Quisiera hacer una recomendación literaria. Y nuestra recomendación literaria de hoy es el libro Preguntas y Respuestas sobre la interpretación bíblica, escrito este libro por el doctor Robert Plumer. Es un libro digno de detenernos a leer, porque a pesar de que este es un libro que nos ofrece principios de cómo interpretar el texto bíblico, es un libro rico en información de cómo nos llegó la escritura, cómo nos llegó la Biblia, cómo se formó el canon del Antiguo, del Nuevo Testamento, por qué podemos confiar en la Biblia y demás. Es un libro práctico, sencillo, ligero, llano, pero a la vez profundo. Así que recomiendo abierta y ampliamente este libro, Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, escrito por el doctor Robert Plumer. Así que esta es nuestra recomendación literaria de hoy. Sin embargo, quisiera hablar acerca de cómo la Biblia ha permanecido frente a los avances científicos. Y esto es porque la Biblia ha postulado asuntos de ciencia en las formas más prácticas y sencillas, en que una persona común o normal, que no es una persona de ciencia, puede comprenderlo. La Biblia o la ciencia nunca ha contradecido algo que la Biblia ya previamente ha dicho y ha permanecido firme o de pie. Pensemos por un instante. Los más grandes, célebres hombres de ciencias e incluso escritos antiguos sobre ciencia
decían cosas absurdas. Por ejemplo, Aristóteles, Albert Einstein, Platón, Arquímedes y otros postularon en su época que la Tierra era plana. Otros escritos hinduistas y budistas, incluso libros de ciencia antes de la era cristiana, postulaban que la Tierra reposaba sobre el cascarón de una icotea gigante. Otros postulaban que la Tierra reposaba sobre la espalda de un elefante. Otros postulaban que la Tierra reposaba sobre una serpiente de cascabel gigante enrollada. Todo esto a la actualidad pudiera hacernos reír. Sin embargo, cuando estos hombres de ciencia de estas épocas antiguas postulaban esto, el libro de Job ya decía: tú cuelgas la tierra sobre el vacío. Ya la Biblia decía que la tierra colgaba sobre nada, sobre el espacio vacío. Pero no solamente esto. A pesar de que estos hombres de ciencia planteaban de que la tierra era plana, la Biblia en el libro de Isaías capítulo 20 ya nos decía de que la tierra era circular. Entonces, todo esto nos indica que asuntos de ciencia y que para ese tiempo parecían ser absurdas, al día de hoy la ciencia ha avanzado tanto que simplemente ha podido comprobar y constatar lo que la Biblia ya ha venido diciendo. No solo esto, pensemos en que la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, que Dios, y aún allá en el capítulo 2, que Dios tomó del lodo de la tierra, hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida y formó el hombre. Bueno, durante décadas esto para la ciencia fue un absurdo, porque los tejidos musculares y todo lo que nuestra composición orgánica no nos mostraba que nosotros proviniéramos del polvo de la tierra. Sin embargo, en décadas recientes, 1971 para ser específico, la ciencia encontró que realmente existen en el cuerpo humano cerca de 16 elementos que son parte del polvo de la tierra. Esto entonces nos dice de que cuando la Biblia decía que el hombre provenía del polvo de la tierra, para la ciencia en esa época era algo absurdo, pero mientras la ciencia ha venido aumentando, ha podido constatar lo que la Biblia ya ha venido diciendo. Sin embargo, ¿qué sabe Moisés acerca de ciencia? ¿Qué sabe Moisés acerca de genética humana? Nada. Esto indiscutiblemente nos habla de alguien que estuvo detrás de todo esto, planeando, orquestando, inspirando y moviendo a cada escritor sagrado a escribir y redactar este maravilloso, sobresaliente y extraordinario libro, la Palabra de Dios. Sin embargo, pensemos también en el hecho de que la tierra o el espacio está arropado por una sábana negra, y esto es una forma práctica en que la Biblia en el libro de Job capítulo 40 nos los dice, de que tú extiendes una sábana sobre el espacio. Y esto la ciencia lo ha constatado, porque la ciencia nos dice de que la dimensión y el espacio es uno
al que no podemos llegar al punto final a donde llegue el espacio, y de ahí que el espacio sea infinito, y por ello lo que vemos es oscuridad. La ciencia durante siglos anduvo buscando el punto final del espacio, esa pared hasta donde llegue el espacio, y hoy por hoy ha podido constatar y comprobar lo que ya el libro de Job nos venía diciendo en el capítulo 40 de dicho libro. Pero no solo esto, la Biblia ha permanecido frente a críticas, persecuciones. Es el libro más traducido a lo largo de toda la historia y aún en la actualidad. Por poner un ejemplo, si en este momento pensáramos en los idiomas que existen en el mundo, mandarín, italiano, español, inglés, sencillamente quedaríamos en una lista corta. Pero escuche esto, la Biblia ha sido traducida a más de 4,000 idiomas y dialectos alrededor del mundo. Esto nos habla indiscutiblemente de un libro que ha sido traducido como ningún otro libro en la historia lo ha sido. Esto nos recuerda lo que dice el apóstol Juan o el teólogo Juan en Apocalipsis capítulo 5 texto 8, donde la Biblia dice que allí en el cielo habrán hombres, habrán personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Bueno, para que esto sea posible, entonces la Biblia debe de llegar, debe de alcanzar a personas de diferentes pueblos, de diferentes naciones, de diferentes lenguas, de diferentes culturas. Y esto al tiempo actual ha sido algo posible a través de la traducción de la Escritura. La Biblia, amigo que me puede escuchar y ver a través de estas pantallas, la Biblia es un libro único. La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia ha demostrado ser la palabra de Dios. Juzgue usted mismo y pueda constatar por usted mismo que la Biblia es un libro real, que es un libro que ha demostrado en el curso del tiempo y de la historia ser la palabra de Dios. Los hechos históricos están ahí y han podido ser comprobados y constatados. El Mar Muerto, el monte de Sión, el monte Ararat, el monte Horeb, el Jordán. Todos estos lugares han sido comprobados y constatados, y a la actualidad usted mismo puede ir y puede constatar la veracidad de estos lugares históricos. La Biblia es y seguirá siendo la palabra de Dios. Sin embargo, frente a esta realidad, la pregunta es: ¿qué excusa presentaremos el día que nos veamos delante de ese Dios que ha inspirado este libro sagrado y extraordinario? ¿Qué podrás decirle, querido amigo? ¿Qué podrás presentar? ¿Cuál será tu argumento frente a Dios cuando pudiste ver por tus propios ojos que la Biblia es la palabra de Dios? Amigo, quiero invitarte, quiero motivarte a que te acerques al Señor y puedas ir a Él. Puedas ver en la Escritura lo maravilloso y extraordinario de ese ser que es Dios. Esto es teológicamente hablando.
Espero que puedas suscribirte al canal, puedas comentar. Me gustaría leer tus comentarios y poder conectar contigo. Dios te bendiga.